Hola, les voy a hablar acerca de regulación tensión en cargas capacitivas. La regulación de tensión en cargas capacitivas es negativa. Esto debido a que cuando hacemos el conexionado de la carga capacitiva a nuestros transformadores, la tensión tiende a elevarse. Entonces lo que vamos a hacer es medir la tensión cuando no está conectado con carga y luego medir la tensión cuando está conectado con carga, así también como su corriente y su potencia. Y también vamos a ver qué sucede a medida que la capacidad de mi carga capacitiva va disminuyendo. Vamos a ver qué sucede con la tensión. Entonces primero medimos la tensión de mi fuente. Ya está. Y vemos que es de 220, entonces es un valor que sí se acerca, ¿no? Entonces luego lo desconectamos. Ya, entonces lo que sigue es hacer el conexionado, ¿no? Entonces hacemos el conexionado de mi lado primario. ¿Ya? Y hacemos el condicionado del neutro y ya tenemos el condicionado de mi lado primario. Ya hemos medido la tensión y recuerden que hay 220.3, ¿no? Lo que tenemos que hacer ahora es la conexión de mi corriente en modo de adquisición de datos. Entonces medimos para esta parte. Luego hacemos el condicionado en mi carga capacitiva y luego retornamos, ¿no? Entonces ya tenemos el condicionado de mi carga. Ahora hacemos el condicionado de mi carga capacitiva para obtener en este caso, cuando colocamos en paralelo las cargas capacitivas, lo que sucede es que se van a sumar. Entonces lo colocamos en paralelo para obtener cargas capacitivas mayores y así ver qué sucede con la regulación de tensión, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer el condicionado es de nuestro voltímetro. Vamos a tener dos voltímetros para ver la tensión que sucede. Entonces colocamos el primer voltímetro, acá el común va con el neutro y lo mismo, ¿no? Para medir, lo que hacemos es la medición en la carga. Entonces ahí y acá, ¿no? Entonces ya tenemos, colocamos en lo que es voltaje y eso sería todo. Ya, nos falta nuestro voltaje en nuestro modo de adquisición. Colocamos lo mismo, ¿no? Tenemos, colocamos para medir la tensión. Entonces ya tenemos para medir nuestra tensión. Ya, lo que vamos a hacer es, ya nos falta nuestra adquisición de datos. Entonces colocamos esto, prendemos una adquisición de datos y prendemos nuestra fuente. Recordemos que estaba conectado, era 220.03, ¿no? Encendemos nuestra fuente y sigue con 220.3. Aún no hemos encendido ni una de nuestra carga capacitiva, no la hemos todavía conectado. Ya, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá. La primera carga capacitiva es alrededor de 2,89, si es que vemos acá. Y vemos que es 2,89, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si lo colocamos en paralelo? Se va a sumar, entonces vamos a tener 2,89 por 3, va a ser más o menos de 8,67. Entonces, recordemos que la primera carga capacitiva es de 8,67, entonces levantamos y levantamos. Y dicho y hecho, vemos qué pasa con nuestra tensión en el lado secundario, pues se tiende a elevar, ¿no? Y esto, vamos a ver también nuestra potencia.
La potencia del transformador es de 55 volt-ampere, una potencia aparente. Vemos que nuestra tensión es de 112.5, que se elevó, ¿no? Que antes nuestra tensión era de 109, alrededor de ahí, 109.6, y tiende a elevarse a 112.5, ¿no? Y esto con una carga capacitiva de 8.67. Ahora lo que vamos a medir es nuestra potencia aparente, lo cual ponemos en S, ponemos aceptar y corremos. Y vemos que nuestra potencia es de 34.47 volt-ampere. Recordemos que nuestra potencia era de 55 volt-ampere. Eso quiere decir que no hay un aprovechamiento total de la potencia, ¿no? Ahora, nuestra regulación de tensión sería 109.6 menos 112.5 sobre 112.5, que sería alrededor de menos 2.57%, ¿no? Entonces, eso quiere decir que es una regulación negativa, y lo cual concuerda con la teoría. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Recordemos que era una capacidad de 8.69 más o menos. Y ahora lo que vamos a hacer es disminuir la capacidad, ¿no? Entonces, pongamos todo y recuerda que la tensión era 100.6 cuando no está conectado a la carga. Ahora lo que vamos a tener es una menor capacidad, que sería de 1.45 por 3, sería de 4.35, ¿no? Entonces es casi la mitad. Ya. Y vemos que nuestra tensión se ha elevado, pero poco, ¿no? Antes era 112, ahora es 111. Vemos en nuestro adquisición de datos, vemos que también la potencia ha bajado. Recuerden que nuestra regulación de tensión era alrededor del 2%, y con esta nueva medida nuestra regulación de tensión también tiene que bajar, ¿no? Sí, y ahora es del 1.4% negativo y ha bajado, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir? Que a medida que la capacitancia va disminuyendo su valor, nuestra regulación tiende a ser mucho menor, ¿no? Y eso sería todo. Muchas gracias.